y cooperativa. Ahí estamos, Jorge. Ahí estamos. Bueno, mi intención, Sandra, es compartir con los oyentes algunas reflexiones respecto al discurso de Javier Milei del día 1 de marzo. Correcto. Sobre todo tratar de poner en evidencia el engaño, la estafa, ¿no? La estafa que es previa a la cripto. En realidad, el gobierno de Javier Milei es una estafa. Es una estafa porque volvió a referirse en su discurso a la casta, ¿no? Como responsable de las políticas. Pero te voy a leer un párrafo como punto de partida para un análisis respecto a la estructura del discurso y la estructura del pensamiento de este personaje, de este cachivache, ¿no? Somos un país, dijo textualmente, donde la pobreza se multiplicó por 10, perdón, entre 1974 y finales del 2023. Para tener una idea, desde la década del 70 hasta acá, el mundo bajó la pobreza del 50 al 10% y nosotros del 5 la llevamos al 50%. Una verdadera aberración fruto de la casta política. Vamos a analizar este párrafo. Primero, se metió en un brete porque lo que dijo es contradictorio a lo que viene diciendo hace mucho tiempo respecto a que la Argentina debiera volver al siglo XIX, al principio del siglo XX, porque en ese momento era un país integrado, poderoso, etc. Y lo que dice en este párrafo es que para 1974 este país solamente tenía un 5%. Miente, porque en realidad el nivel de pobreza en el año 1974 era 4%. Mira vos. Ahora, ¿qué pasó entre 1974 y la actualidad? Que efectivamente él dice... Pasó Martínez de Oz. Pasó primero Martínez de Oz, que subió del 4 al 15. Primer dato. Voy a adelantar algo que es clave. Los únicos que bajaron la pobreza en la Argentina del 74 hasta la actualidad fueron Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Pero todos los otros, salvo 2 años de Alfonsín entre el 83 y el 85, Greenspoon. Efectivamente, Greenspoon bajó, digamos, a Alfonsín, los 2 primeros años de Alfonsín se bajó la pobreza del 15 al 13 aproximadamente. Lo volvieron a subir el plan Primavera, si no me equivoco, de Surruil, del último año y medio, 2 años, perdón, de Alfonsín, y después se encargó Menem de llevarlo al 30%. Nivel que se estabilizó hasta la crisis de 2001, que llevó la pobreza casi al 45%. Lo bajó a partir del 2023, Néstor Kirchner, casi en 20 puntos, poniéndolo, si se quiere, debajo de los números que había tenido Alfonsín aproximadamente, para volver nuevamente, antes me había faltado de la Rúa, por supuesto, no lo nombré, pero fue un incremento brutal previo al 2001, para volver con Macri, con Alberto, que no bajó. Ahí uno podría decir que el tema de la pandemia fue importante, aunque por supuesto las omisiones flagrantes de don Alberto participaron de la continuidad de esa pobreza hasta llegar a hoy a números que a principios del año pasado estaban casi en el 50% en total, y hoy están nuevamente en el 38%, 37%, muy similar a los números del menemismo. Entonces, primer elemento, que este país, sobre todo con las políticas keynesianas y sobre todo por la orientación dada por el irigoyenismo y el peronismo, habían sido políticas económicas que habían permitido el ahorro, el desarrollo, tener una casa, tener un trabajo, etcétera, y con niveles de desocupación muy bajos. Y había otro elemento de que el personaje Milei miente descaradamente, ¿no? Referido a cómo está la economía hoy.
Él dice que la economía ha mejorado muchísimo durante el Muchísimo. 2024, ¿Cómo es pero que los no nos damos números, cuenta? ¿Cómo es que no nos damos claro, pero no cuenta? solamente no nos damos cuenta en términos de nuestra vida cotidiana, de la zozobra permanente que pasan millones de argentinos, Pasamos. pero pasamos, pero tampoco se dan cuenta los números, parece que son tontos, Sí, son. No claro, son pero tontos, ni son siquiera los mentirosos. números oficiales, Claro. porque según los números oficiales, tanto del INDEC, de los organismos internacionales, del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, aclaran que desde la asunción, digamos, desde diciembre del 2023 a la actualidad, la economía involucionó al día de hoy, más allá de un pequeño rebote de los últimos 4 o 5 meses, al día de hoy involucionó un 2%. Pero esto es muy importante porque una economía que involuciona, que decrece, que está en recesión, que quema riqueza, es una economía que lanza a la vulnerabilidad a cientos de miles de argentinos, porque nuestro crecimiento vegetativo es positivo, es decir, nosotros tenemos más argentinos hoy que los que teníamos un año atrás. Sin Ujú. embargo, tenemos una economía más chica. Hay un elemento más político que está al final del discurso de Milei que me parece muy llamativo, ¿no? Cuando se despide, bueno, agradeciendo, qué sé yo, etcétera, ¿no? Eh, la vicepresidenta de la Nación, titular de la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, Victoria Villarroel, le agradece y Milei se da vuelta y le dice, no terminé, No te apures, le dijo. no terminé, digo, no te apures. En definitiva, que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen. Viva la libertad carajo, viva la libertad carajo. Digo, ¿por qué me parece importante esto, más allá de seguir con algunos elementos? Porque en realidad está clarísimo que determinados sectores concentrados de la Argentina ya están viendo a Villarroel como potencial sustituta de este personaje patético, Mm. que se sube en la tarima para Entonces le hacer. dijo, no te apures en sustituirme. Claro, exactamente, es eso. No te apures, todavía no terminé, sería. Todavía el reloj de arena al que vos hiciste referencia, retomando una frase de Cristina Kirchner, Ujú. todavía no está en el final. Pero el inconsciente habla. El inconsciente habla. Y este muchacho, que le entró efectivamente la bala de la criptoestafa, pero todavía no le entró la bala de la gran estafa. Y ahí aparece el otro tema. Acá, la criptoestafa, según datos oficiosos, le robó aproximadamente 250 millones de De dólares a dólares. determinados actores que fueron a parar a aproximadamente 7 actores, ¿no? Es mucha Probablemente guita, ¿eh? Es mucha guita. muchísima guita, muchísima. Probablemente uno de los cuales sea el propio Milei. Bueno, los expertos, estos que andan circulando, dicen que detectaron las billeteras que se abrieron y todas eran de Milei. Exactamente. Entonces, digo, el muchacho, digamos, su inconsciente, recordemos que no es un personaje que esté muy en sus cabales y que tenga un control emocional lo suficientemente puro como para poder, digamos, sacarse de encima la gran estafa, porque voy a hablar de la gran estafa a la cual él no se refirió. La estafa son aproximadamente unos 10.000 millones de dólares que le afanó con un discurso absolutamente engañoso y falso a jubilados, básicamente, a docentes universitarios, a docentes argentinos de todos los niveles educativos, a investigadores del CONICET, a discapacitados en sus distintas versiones y a empleados públicos, ¿no? Exacto. Que en la actualidad suman los despidos casi 48.000 familias. Estamos hablando de un nivel de violencia sobre la vida cotidiana. Todos los días despiden. El viernes 2.800 del Ministerio de Capital Humano. Así es. Bueno, entonces,
Esa es la gran estafa. Y en realidad, lo que podría hacer Milei y Caputo es ocultar la gran estafa detrás de esta pequeña, porque la importante, en la cual participaron no gente que juega la ruleta de la cripto, del criptodinero, o intenta de alguna manera hacer una diferencia fácil, sin trabajar en el marco del mundo cripto, sino aquellos que han aportado toda su vida o han trabajado toda su vida y sus empleadores no les hicieron los aportes correspondientes, que son los grandes estafados de una realidad que el señor Javier Milei desconoce y pretende de alguna manera no ofrecer como realidad en su discurso. Voy a dar otro elemento que es de su discurso que me parece increíble, ¿no? Nosotros vamos a traer acá a la legislatura, a la asamblea, ambos, a la Cámara de Diputados y Senadores, un proyecto para aprobar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Eso dijo él. Sí, hace una semana el propio ministro de Economía dijo que no era necesario que sea aprobado en el Congreso porque el financiamiento vendría de la cuota que Alberto Fernández en su momento no aceptó, de los 53.000 millones de dólares otorgados en el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que esos 53.000 millones de dólares solamente le faltaba una cuota de 11.000 o 12.000 millones, que debe ser una de las pocas cosas que hizo Alberto Fernández bien en La su única. gobierno. Él consideró no aceptar, con lo cual solamente de ese crédito quedaron 43.000 millones de deuda, ¿no es cierto? Que fueron entregados a los amigos de Caputo, de Sturzenegger, antes de que el Banco Central se quedara sin dólares, situación que es la misma que estamos viviendo en este momento. Ahora bien, este acuerdo, y hoy está ahora en tapa de distintos medios, incluso nacionales, todavía no está acordado ni siquiera por el Fondo Monetario. No, eso es lo que ellos quieren, pero el Fondo Monetario no les dijo Por ahora, que la guita sin aprobación del Congreso. por ahora, pero los pasos a los cuales Milei no se refiere y omite descaradamente son los siguientes. Primero, tiene que haber una aprobación técnica, que son unos burócratas que en algún momento estuvieron dirigidos por un chileno, al cual Milei hizo fuerza para echarlo y dio un paso al costado, un tal Valdés, si no me equivoco. Ese capítulo, si se quiere, que tiene que ver con el Fondo Monetario, que son unos economistas que analizan los números, han sugerido al board, que es otra cosa, que es un nivel superior y que está compuesto por los países, por representantes de los países, tienen que mandar ese informe y ese informe ser aprobado en el Ejecutivo. El Fondo Monetario, lo hemos explicado acá y lo volvemos a reiterar, no es una asociación donde cada país tenga un voto, sino que los votos están en relación a la cantidad de guita que los países tienen y ponen como cuotas dentro de ese organismo. Estados Unidos tiene el 16% de los votos, Japón y Alemania tienen aproximadamente un 10% cada uno, el resto de Europa tendrá un 15%, y eso hace obviamente a Occidente como dueño en total, sumando más del 51% de las decisiones. Los países de Europa, hoy enemistados con Estados Unidos, Francia y Alemania sobre todo, se niegan a otorgarle dicho crédito y Japón también, dicho crédito a la Argentina. Cuestión de que primero esos dos pasos están en peligro. Luego que sean aprobados, y están muy apurados, por eso el reloj de arena está caminando, porque si no llegan en este momento hay 10.000 millones de dólares negativos en el Banco Central. Uf. 10.000 millones de dólares negativos. ¿De dónde salen esos 10 millones? Vos tenés 28 hoy, pero debés 38. Y tenés que pagar 38 en los próximos años. Entonces, si vos permanentemente seguís vendiendo divisas y no llegas a tener 40, vos tenés lo que se llama resultado negativo de cara al futuro.
Ahora, si no recibís ese acuerdo del Fondo Monetario, entras en default, ¿no? Que es lo que creo yo, sin duda debiera hacer Argentina para terminar de una manera drástica con estas bestias del Fondo Monetario y entrarles a pagarles el 10% solamente de los meses que tengamos superávit comercial a lo largo de los próximos años. Sigo con alguna mentirita más, no sé cómo estoy con el Pero tiempo. ya te pasaste. Me pasé, muy bien. Entonces, una mentirita más, una falsedad más que hace referencia. Por supuesto, en su discurso, Milei se refirió a Elon Musk, ofreciéndole, diciendo que, claro, vamos a utilizar una palabra que vos utilizaste, Sandra, porongueando con sus vínculos amistosos. Linda palabra Para otorgarle la Patagonia como lugar frío para sus servidores futuros en el marco de la inteligencia artificial. Estamos frente obviamente, a un gobierno abyecto que se constituye en términos de un seguimiento arrastrado de Donald Trump, y obviamente esperemos que a corto plazo la sociedad argentina tome conciencia que ha votado parte de ella a un monstruo y que se lo saque de encima rápidamente. Muy bien, gracias Jorge. Primera tanda en jugo de limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp